a tener paciencia. A ver cómo subimos ahí. Esas maderitas no están muy... Si no te ayudan. No, ahí me va a quedar la ranura. Más acá. Cruzando el Titicaca por primera vez en nuestro viaje. Me mueven un poco las motos y me da un infarto. Está mirando cómo voy. Ay, para. Pásale más. Buenas. Hoy salimos de Copacabana. Nos vamos de Bolivia, loco. Nos vamos de Bolivia. Hoy hacemos un país nuevo. Poquitos kilómetros y ya tenemos frontera. Llegamos a un país nuevo, porque el país ya está hecho. Pasamos a Perú. Ajá. Está acá cerquita, no sé cuántos kilómetros, creo que son. Deben ser ¿cuántos? ¿60 kilómetros? Menos. Creo. Menos, 50, 60 kilómetros y ya estamos en Perú. Así que nos vamos para Puno y después comenzamos la recorrida. Otra vez el problema, así qué será, cuánto gastaremos, cómo viviremos, qué haremos, moriremos, qué va a pasar. Todo un tema, por Dios. Bueno, había que decir que no estábamos a 50, 60 kilómetros, estábamos a 2 kilómetros. A 2 kilómetros de Copacabana, en la aduana. Tenemos que ir ahí a migraciones y después tenemos que ir a aduana nacional. Hay bastante gente porque hoy empieza el Día de la Virgen de Copacabana, que se festeja el 6 de agosto, pero ya empieza todo el movimiento. Bueno, una frontera que iba a ser fácil. Sí. Es que en realidad fue fácil, pero hubo un montón de gente, peleas, porque hay gente que no sabe, qué sé yo. Así que bueno, nos vamos de Bolivia, la Huaypala y el quilombo de Bolivia como tiene que ser. Como debo decir de pero esta manera. muy lindo igual. La verdad que agradecidísimos con Bolivia porque la pasamos espectacular, ni un problema tuvimos. Nos fue todo excelente. Ojalá volvamos en algún momento. Sí, ahí nomás Perú, y, bueno, y hacer papelería para entrar. Muy bien, ya hicimos salida del vehículo y migraciones bolivianas. Ahora no... Sí, justifica que tengo $10.000, ojalá. Ahora tenemos que hacer entrada a Perú. Esta se la ve mejor, sí. Bueno, ya hecha la salida, nos vamos para Perú. Y van a preguntar, a ver. Muy bien. Mucha gente hoy andando en la frontera. Uf, para este lado hay más todavía. Ajá. Bueno, las migraciones así. No hay puente, no hay mucha policía ni nada. Bien tranqui. Es la primera vez que hacemos el ingreso a un país así, tan lleno de puestos. Buscamos la aduana Perú para hacer el ingreso al país. Bueno, se supone que más adelante, así que por ahora no vemos nada, puro puestito de comida. Hemos puesto este lado que del lado de Bolivia. Inocentemente pensamos que iba a quedar el caos del tránsito atrás en Bolivia, pero no era así. Lo que nos esperaba en Perú iba a ser mucho más divertido todavía. Bueno, me parece que cuidado con el casco y yo cuidado con la cámara. Así de ordenado. Lo bueno es que ya nos curamos de espanto con Bolivia, con el tránsito. Ahora... Bienvenido a Perú, que me parece que el tránsito va a ser igual. Guarda la valija, eso no. Acá será municipalidad, dice. ¿Entramos ahí adentro? Dejemos el vehículo acá. Bueno. No hay problema, la moto se puede quedar normal. Pasa, Ah, migraciones. ¿no hay problema con la moto acá? Ah, gracias.
Bueno, he hecho los trámites y bienvenido a Perú, tierra del Machu Picchu, el conocido Machu Picchu. Ya nos encontramos con los toritos de vuelta, no sé cómo le dirán acá, torito también dice. Un nuevo país, una nueva aventura, un día espectacular, mejor imposible, súper abrigado salimos pero andando hace frío, en el sol te da calorcito. Gracias Bolivia por tanto, gracias por tanto, la verdad que la pasamos muy bien, lo disfrutamos un montón, pese a un poco el miedo que teníamos de lo que la gente por ahí nos han comentado y demás. El único lugar medio extraño así que nos han tratado fue ciertas personas en Copacabana, no obviamente todos, porque por ejemplo el hospedaje divina la familia, pero en Copacabana ahí es como que hay un recelo penita con los turistas. Ay, mira, hay flamencos de aquel lado, amor, qué bello. Pero la pasamos súper bien, la verdad que increíble, increíble Bolivia y sus paisajes y su naturaleza y su comida y su gente. Estamos en busca del Wilcauta, que vimos que Pablito en MOF mostró que estaba muy cerquita acá de la ruta nomás. Vamos a buscar a ver si encontramos allá, amor, mira, allá está el portal, la puerta de entrada. Acá se la va a ver, mira, allá atrás está la pared de piedra con un agujerito ahí. Eso es el Wilcauta. Wilcauta o portal Amaru Muru, que es el nombre del sacerdote inca que, según cuentan las leyendas, ante la llegada de los conquistadores al continente americano, se habría llevado del Coricancha el disco sagrado solar de los incas, internándose en lo profundo de la tierra pasando por el portal de Wilcauta. Según las leyendas, la puerta se abrirá cuando sea la llegada de la próxima conciencia cósmica. Al llegar nos encontramos con este amable hombre que nos ofreció estacionar las motos en su campo. ¿Se puede entrar? ¿Dejarla acá? También nos comentó que es un lugar sagrado para ellos y que ahora, con el turismo reciente, comenzaron a cobrar entrada. ¿Cuánto sabe? 5. También nos ofrece agua y nos sigue insistiendo que estacionemos las motos en su campo, pero le dijimos que la calle está mucho más firme. ¿Qué pasa que va a tocar ahí? Muy baja esta. Ya, la estacionamos aquí nomás, no hay problema. Sí. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo anda? Qué lindo. Gracias, no, gracias. Qué impresionante las piedras como están paradas. Forman como paredes. Estamos en Wilcauta. Wilcauta. Exactamente. Vamos a ver la famosa puerta que nadie sabe por qué está esta puerta en la piedra. Debe comunicar esto con Machu Picchu. Y algo habrá tenido que ver con los incas o algo que estuvieron acá en las civilizaciones anteriores. Así que vamos a ir a conocer. Están por esas piedras por ahí. Y acá tenemos el portón o portal, como le dicen. Una zona de muchísima energía. Se cree que acá adentro supuestamente está guardado un disco de oro. No lo sabemos, o sí sabemos. Sí, podríamos abrir la puerta. Podríamos mirar. Pero no, es como un bloque entero de piedra. No se ve como que tenga una rajadura o algo. Ahora es muy particular. Miren las marcas que tiene los costados talladas. Después tiene el portón y adentro del portón tiene como un pequeño orificio que se ve ahí. Impresionante, che. Muy bueno. Vamos a caminar por las escaleritas allá que dicen que hay también una sala ceremonial. Ay, qué cansa. Venimos todos. ¿Cómo vamos a caminar el Machu Picchu así? Allá hasta la India y Moro les queríamos mostrar estos huecos que tiene la piedra. Mira, ahí hay una ofrenda, tiene, a ver si se ve, hay una moneda, hojas de coca. Y así tiene también allá arriba un montón de huecos. La piedra impresionante, los bloques de piedra que hay. El gran lindo paisaje del lago Titicaca. Miren esa montaña y esa piedra, en realidad son 2 pedazos de piedra con una ventanita ahí. Vamos a ir caminando a ver qué más encontramos. Y este parece ser un lugar donde vienen a ofrendar acá, los de la región, los creyentes. Se ve toda la población desde acá, toda esa parte de la población. Miren lo que es esta piedra, una ventana parece, impresionante. Una ventana para que nos dé un respirador. Oh, se ve lindo. Qué linda vista, hermoso. Miren para allá, las escaleras siguen para todo aquel lado. Debe haber muchísimo y aún cosas que capaz que ni están descubiertas, porque es un lugar bastante descubierto recientemente y la verdad que no hay demasiada información. Seguramente las comunidades más locales de acá deben conocer mucho más. Miren, ahí parece una cholita mirando todo el poblado y toda lo que era el valle.
Bueno, no sé si va a escuchar bien porque ya empezó la temporada de viento y hay viento. Sí, ahí viene. Y empezaron los vientos. Y la entrada, bueno, sale 5 soles, pero no incluye guía ni nada. 5 soles por persona, nosotros nos dejaron 5 soles los dos. Regateando. Nos dijeron que hay pinturas rupestres acá, pero la verdad ni idea, ¿no? Porque no andás a ver todas las rocas, porque como no hay ninguna señalización, andás a ver en qué roca están las pinturas. ¿Cuánto hay que caminar? Sí, hay pintura. Sí hay, pero bueno, eso nos dijeron. Hermoso lugar, la verdad. Precioso lugar para venir a conocer, dedicarle un buen rato, sentarse acá, escuchar el silencio. Pero bueno, nosotros seguimos para Puno, así vamos a conocer los Urus y las islas flotantes. Llegamos a Puno, gente, con viento acompañándonos hoy. Miren cómo está hecha la ciudad más sobre la montaña, porque se ve que acá cuando crece el río se debe llenar de agua. Y de aguas residuales que desembocan al lago sin el correspondiente tratamiento. Miren, acá es Mercado Central. La cantidad de trufi que hay. Están un poquito más organizados acá en Perú que en Bolivia. Pero miren por ahora. Nos dirigimos a la casa de Aldo y su compañera, que nos abrieron las puertas de su hogar y así poder ir a conocer una comunidad indígena única en el mundo. Estamos yendo a la isla de los Uros, a las islas flotantes, acá en el lago Titicaca. Y vamos a ir a tomar una lanchita en el muelle. Y hoy es el día en que se sauma todos los negocios, todas las casas, motos, lo que sea. ¿Qué es saumar? Saumar es prender incienso, puede ser palo santo, incienso, para que, bueno, traer buenas energías, todo, porque hoy, 1 de agosto, es el día de cambio de estación, según las creencias de acá de Perú, como que comenzaría la primavera para ellas hoy. Claro. Hoy se rememora el Día de la Pachamama. Es un homenaje que los pobladores le rinden a la Madre Tierra como manera de ser gratos por la buena cosecha del año. Parte de los rituales es colocar ofrendas en la tierra como comida, bebidas e incluso artesanías. Saumando se hacen limpiar los ambientes, las energías y alejar la negatividad de las personas que nos rodean. Ahí, por ejemplo, tenemos una señora que ya está saumando su negocio para celebrar el día de... La nueva estación. Exacto. Miren acá los pétalos. Todo eso son pétalos de flores. En algunos también tiran confites, todo es por el tema del 1 de agosto. Estamos yendo a las islas, frío hoy, ¿no? Está fresco, menos mal que tenemos en este que está cerradito, todas las ventanitas porque si íbamos en lanchita no íbamos a morir de frío. Navegando por el Titicaca. Navegando por el Titicaca. Miren qué lindo. Y creo que allá todo lo que se ve se alcanza a ver ahí. Esas son las totoras, todas las plantaciones de totoras, que es con lo que hacen las islas después. Parece que vamos entrando a un canal, todo allá atrás, todo ahí atrás. Se ve como una ciudad. ¿Será todo eso? ¿Está con frío, amigo? No tiene frío. Ya entramos en una parte, sería como la parte céntrica de la isla de Uros. Mira lo que es, una belleza. Estamos llegando a una comunidad única y milenaria, la cual historiadores creen que puede ser de los nativos más antiguos del continente americano. Los Urus construyeron una forma de vida que los hace únicos en el mundo. Sobre el lago Titicaca construyeron estas numerosas islas hechas de totora, una paja que crece sobre el lago. El pueblo de los pescadores nómadas se desplazaban por el lago siguiendo los bancos de peces que constituían la base de su dieta. Además, este nomadismo fue una respuesta a la necesidad de escapar de los ataques de los pueblos enemigos como los aymaras o los incas. Hoy en día depende plenamente del turismo sostenible, donde dan explicaciones sobre sus orígenes y la evolución del pueblo Urus. Llegamos a las famosas Islas de los Uros. Impresionante. De esta milenaria comunidad Isla de los Uros y tan diferente y única, ¿no? Sí, la verdad que es impresionante esto.
parece una tontera, pero cuando te empiezan a contar, Cómo forman las islas y todo es increíble, ahora le vamos a explicar. qué bárbaro. Muy recomendado venir a este lugar, Sí, la verdad que y muy emocionante. lindo. Sí, muy lindo, muy lindo. Bienvenido una vez más a la isla flotante de los Uros. Ustedes me ayudan, aprendo de ustedes y ustedes también aprenden de mí. Acá tenemos cómo forman las islas. Estas raíces gigantes la van a buscar dentro del lago Titicaca, la cortan en bloque de 2 o 3 metros y las arrastran hasta donde van a formar una isla. Le lleva más o menos unos 20 días arrastrarlas hasta acá y luego de cortarlas y arrastrarlas hasta acá la van rellenando con esto que se llama totora. Todo esto son como unas 3 metros de capa de totora más o menos arriba de estos grandes bloques de raíces que lo van uniendo entre sí y con estas sogas y estos palos lo van estaqueando y lo estaquean, miren, como un ancla abajo en la tierra para que no se mueva, tienen que tener mucho cuidado. A la vez también lleva muchísimo trabajo porque cada 7 o 15 días tienen que estar tirando capas de totoras encima, tienen que cuidar mucho con los vientos porque acá con el fuertes vientos corren las islas, incluso se les caen las casas, es un trabajo impresionante y cada 30 años tienen que volver a formar una isla nueva porque esto ya no sirve más, se degrada, es todo degradable y tienen que volver a hacer todo este trabajo para formar una isla nueva. Acá vemos como forma de cocinar. Ellos cocinan sobre estas herramientas que hacen de tierra y cerámica, porque si cocinan arriba la totora obviamente se prende fuego, ¿no? Y aquí tienen, miren, esta parte es una casa de las antiguas chozas que se armaban acá los suros y estas son las modernas, que son como las que vemos acá armadas de las comunidades que nos tocó venir a visitar hoy. Antiguamente los suros hablaban lengua uro, pero hace como unos 500 años atrás se perdió y ya hablan aymara y el español, obviamente también hablan muy bien en español. Titicaca justamente significa en 2 lenguas, en lengua quechua y en lengua aymara. Titi es puma, caca de piedra, puma de piedra, porque el lago Titicaca, si uno lo ve de arriba, parece un puma de piedra que se está comiendo una liebre. Por eso se debe el nombre al lago Titicaca, el lago navegable más alto de Sudamérica. Una de las leyendas cuenta que los hombres desobedecieron a los dioses Apu subiendo la montaña sagrada donde ardía el fuego sagrado, convencidos por el diablo. Los dioses sorprendieron a los hombres en el medio del camino y enviaron a los pumas a devorarlos. Inti, el dios del sol, se puso a llorar durante 40 días. Entonces el valle se transformó en un inmenso lago. Un hombre y una mujer se salvaron en una barca, Manco Copac y Mamá Oglio. Cuando el sol brilló de nuevo, no creían lo que veían ante sus ojos. Estaban en medio de un lago inmenso. Los pumas estaban ahogados y estaban transformados en estatua de piedra. Así le dieron el nombre al lago Titicaca. Y la gente aquí, las islas, vivían antiguamente de la pesca y ahora viven de lo que es artesanías, unas artesanías hermosas, en totora y en lo que es tejidos, es espectacular. Impresionante que de acá se puede saltar arriba y esto no se va a hundir. Lo único que sí no recomiendan es ir al borde, bien al borde porque ahí sí es peligroso. Y acá tenemos lo que yo les mostraba de cómo cocina, sobre la vasija esta de cerámica y arriba colocan la soya y hacen el fuego de abajo para cocinar. Y estas son sus artesanías, miren lo que son esos tejidos, increíble, todo hecho a mano exclusivamente. Y aquí son las casitas donde viven ellos, son comunidades pequeñas, viven como más o menos unas 2000 personas en todas estas islas que vemos acá alrededor, unas 150 islas en total.
vamos en el Mercedes-Benz, como le dicen acá, a la balsa esta hecha totora, que la hacen los hombres de la comunidad, y nos vamos a hacer un recorrido a las otras islas. Hasta la vista, babies. Gracias. Hasta la Bolivia. Demasiado particular es que no va ningún adulto responsable. El guía quedó allá en la isla y van todos los niños de la comunidad de donde vinimos a venir. Mira este. Mira este pequeñito, solitos. Cruza. Va manejando ella, una genia, y sus hermanas ayudando. Increíble esto. Ese nenito me da miedo. Amigos y amigas, Utita Haislan Kiwaishita Kirisumita. Utita Haislan Kiwaishita Kirisumita. Tutura Tarusata Waishita Kirisumita. Alaya Wansita Ishita Kirisumita. Roll, roll like a Saracen. Merle, 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 merle like a Saracen. Alemana Ensen, Senapsesen, Senapsesen. Hop, Salevan, Senapsesen. Alemana Ensen, Senapsesen, Senapsesen. Hop, Salevan, Senapsesen. Ahora en italiano. San Martino, campanero, dormendu, dormendu. Sole la campana, din dan don. Se va a nuestra embarcación. Nos dejaron en otra isla y se van. Qué genio estos niños, ¿no? Increíble estos niños. Ese nenito. El conocimiento que tienen del agua y del manejo. Impresionante. Miren cómo están hechas todas las canoas con totoras prensadas y atadas. ¡Chao! No sé si perciben, pero yo tengo quieto el teléfono y miren cómo se mueve todo con el agua. Así, miren allá. Allá se ve mejor capaz en la punta. Como toda ciudad tiene su capital, y esta es la capital de los Uros. De Capital Uro. Así la llaman, la capital. Acá están los centro. restaurantes, todo para venir a comer. Hacen las especialidades de acá, con el pescado de acá, trucha, Ceviche. ceviche, de todo un poco. Sí, aquí llegan todos. Estábamos volviendo y miren qué belleza, qué cantidad de aves. Parece realmente toda una ciudad la isla de los Uros, Inmensos son. No me imaginé que había tanta gente y esta parte es preciosa. Y ahora nos vamos para allá, para Puno. La verdad que una re linda experiencia vivida acá en los Uros, venir a conocernos se lo pueden perder. Pensar que a veces nos quejamos que no tenemos internet, no tenemos señal o no tenemos agua caliente. Vengan a los Uros. Impresionante. Y bueno, ya despidiéndonos de Puno, Sí. del hermoso paseo por las islas de Uros. Nos venimos un ratito a la plaza y tenemos la Catedral de San Carlos de Borromeo. Por Plaza de aquí, Armas, ¿no? ¿Se llama? Plaza de Armas. Y por aquí también tenemos el Palacio Municipal. Hermoso, la verdad, Sí. súper tranqui hoy, el día. Mañana ya salimos para Cusco y nos espera el Valle Sagrado y el Machu Picchu. Llegamos a Cusco, son las 5:30 de la mañana. Ojalá que la caminata no sea tan difícil. Comenzamos. Arrancamos, vamos. Qué belleza, gente. Nos falta todavía un tramo para llegar. Estamos adentro. Wow, miren lo que es esto, gente.